Bueno, muy bien, 17 minutos pasaron de las 12. Las campañas sucias no son una novedad, no son una novedad de este tiempo. La tecnología lo que dio es más herramientas de difusión. Y esas campañas sucias han tenido consecuencias para la libertad individual de las personas, incluso para la salud de las personas. Una de las víctimas de esas campañas sucias hoy está en una situación muy delicada de salud. Me refiero a Julio De Vido, que está en prisión, cursando prisión en Ezeiza, siendo maltratado, torturado, así denuncia su familia. Estamos en comunicación justamente con Alessandra Lali Minichelli, esposa de Julia De Vido. Lali, gracias por atendernos en este mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Murano? Espero que me vean bien. Te vemos y te escuchamos muy bien. ¿Cómo está A tu ver, marido? una pequeña aclaración. Dale. Toda esta situación terrible que había con la salud de Julio, con el maltrato, con las condiciones infrahumanas de detención y demás, ocurrieron cuando fui a verlo el viernes de la semana pasada, ¿sí? A partir del viernes, y el doctor Ruscón y el doctor Palmeiro pusieron en conocimiento del juez de ejecución, que es el doctor Basilico, esta situación, el Tribunal Oral Federal 4. Inmediatamente ellos, esto es viernes 9:30 de la noche, enviaron un oficio al Servicio Penitenciario Federal para averiguar las condiciones de detención de Julio y para provocar justamente el resguardo físico, moral, de salud, etcétera, ¿no? El sábado de la mañana me desperté muy temprano, no pude dormir y bueno, lo que quise hacer fue comunicarle a mis compañeros, a mis grupos de interés, a mi gente en WhatsApp y demás, cómo estaba Julio. Eso se viralizó, todo lo que conté fue totalmente cierto, fue totalmente acreditado, fue totalmente atroz, feroz, terrible, así de grave está. Durante el fin de semana yo volví a verlo. Él estaba en una habitación, celda de 3x3. Julio es un tipo hiperactivo, está todo el día en casa haciendo 1440 cosas pese a que está jubilado, y entre ellas su huerta y entre ellas sus cosas. Y ahí caminaba en redondo porque necesitaba hacerlo por su salud. Al ser diabético él necesita quemar energía, ¿no? Incluso porque estaba siendo alimentado con pan que metabolizan azúcar y eso es veneno para él, y yo también lo dije, ¿no? Así que bueno, intercalaba entre eso. Bueno, él sabe rezar y lo hacía, y entonces también leía y etcétera, y comía muy mal, pero estaba mejor de ánimo ese domingo cuando lo vi. Los estudios se aceleraron mucho, los estudios de salud de Julio, tanto que estuve ayer con él, que además estaba súper contento porque había estado toda esta movilización y toda esta cercanía con muchos de los compañeros que lo abandonaron en el 2017, y entonces eso realmente lo potenció a Julio, lo hizo sentir bien, y ayer a la noche decidieron ya sacarlo del hospital de Ezeiza, de esta condición infrahumana de vida que estaba llevando, porque también terminaron los estudios y se los pasaron al juez. Entonces lo que hicieron anoche fue llevarlo a una situación de detención un poco más laxa. Está en el módulo, en la unidad 19 de Ezeiza en este momento, y yo ya tengo posibilidad de llamarlo por teléfono y antes no lo tenía, y Julio me tenía que llamar a través de un teléfono con código que tampoco le indicaban cómo manejarlo o cómo se accedía a comunicarse. Así que yo hoy estoy más tranquila. Lo único que me molestó mucho realmente, no sé si Adrián si me quiere preguntar o le sigo relatando. No, escucho y seguimos conversando, no te preocupes, Lali. Bueno, lo que pasó fue que Julio tiene 5 hijos, ¿no? La hija tiene 43 años, es abogada y se preocupa mucho por el tema de los medios y demás, y estuvo viendo que tanto TN como Clarín, como La Nación, como las empresas comerciales de medios monopólicos habían estado sacando una información que es de las típicas medias verdades de estos medios que agravian todo el tiempo. En realidad lo que se resolvió ayer por parte del tribunal fue que no se accedía a un pedido de domiciliaria anterior que ocurrió días antes de que Julio fuera citado, porque no se entregó tampoco, Julio fue citado para que se haga efectiva su prisión para cumplir con la condena, una condena prescripta desde el año pasado, también lo quiero decir, y si quiere después le amplío. Pero la realidad es que ese expediente, ese tramitecito pequeño era de suma urgencia y ese fue el que rechazaron. El expediente principal del tratamiento
de la medida de domiciliaria de Julio Devido está en pleno trámite. Tanto que esta mañana me llamaron para hacer el informe socioambiental, el personal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo hicimos y se comprometieron a enviarlo inmediatamente al juzgado. Y estoy esperando, porque ayer a la tarde también me llamaron del área vinculada con el control electrónico para venir a hacer un relevamiento perimetral de mi casa, de mi chacra. Yo tengo una chacra en Zárate. Bueno, así que estoy esperándolos a ellos y también esperando que todos los informes se encuentren y realmente se analice. Primero que Julio es insulino dependiente, que tiene cada vez cuestiones más graves de salud vinculadas justamente con su diabetes y con su salud, que nada de lo que se daña en el organismo de un diabético se puede revertir, y menos cuando tenés 75 años por cumplir 76, como es el caso de Julio. Y yo quiero agregar que cuando uno cumple años, no los empieza, los termina, porque uno no nace con un año, nace con un día. Entonces Julio, el 26, mal que le pese a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pero Julio, el 26 de diciembre, cumple sus 76 años. Y el 27 de diciembre empieza a vivir sus 77 años. ¿Está esto, Adrián? Gracias. Eso lo decís porque se supone que a esa edad le correspondería la prisión domiciliaria. Por esa razón, después hay, hay otras razones que tienen que ver con cuestiones de salud. Ahora, bueno, primero nos tranquiliza entonces tu tranquilidad respecto a esta alteración del estado de cosas, respecto a lo que se había comunicado el viernes, que realmente nos preocupó. Ahora, ¿por qué está preso Devido? Porque la verdad es que todo el mundo tiene una explicación. Me gustaría escuchar la tuya. ¿Por qué está preso Devido? Devido está preso, me voy unas cuantas cuadras más atrás. Cuando se hizo el juzgamiento de 11.1 y se juzgaron a secretarios de Estado de Transporte y a empresarios de TVA por el accidente de 11, por la tragedia de 11 o como quieran llamarla, muchos de ellos fueron condenados por el estrago y condenados también por administración fraudulenta. Cuando estaba terminándose ese juicio, todos sabemos, conocemos o recordaremos, yo nunca olvidaré, al doctor Leandro Despuy. El doctor Leandro Despuy fue presidente de la Auditoría General de la Nación durante más de 10 años. En la Auditoría General de la Nación aprobaba absolutamente todas las cuentas del peronismo, todas las cuentas. Entonces, la cuenta de inversión que llegaba al Poder Legislativo era impecable y cerraba por todos lados. Pero Leandro Despuy lo que hacía era pasquines. Después relataba cositas que necesitaba Clarín, que necesitaba TN, que necesitaba La Nación, que necesitaba Poder Ciudadano, todos los que querían castigar a los gobiernos nacionales y populares que hacían cosas por los demás. Él les relataba un paper aparte. Bueno, Leandro Despuy le hizo un hermoso paper también al fiscal, además de todas las barbaridades que dijo en el juicio. Quiero aclarar que Despuy está muerto, pero en vida le he dicho muchas cosas, porque justamente participábamos de muchísimas actividades de entidades fiscalizadoras superiores cuando yo era adjunta del Síndico General de Nación. Así que nada de lo que puedo decir no le dije cuando estaba vivo. Entonces Despuy presentó uno de los informes en el expediente, ya ahora ni me acuerdo del título, que era tan horrible como el texto. Y el fiscal dijo, bueno, acá falta Devido en esta causa. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando él hizo su acusación fiscal, lo involucró a Devido. Y armaron una causa que se llamó 11.2. La causa 11.2 tenía como mira, no a Devido principalmente como ministro, sino a la unidad de renegociación del contrato, por aquel cuento famoso de dónde van los subsidios. ¿Está? ¿Voy bien, Adrián? ¿Me entiende lo que digo? Sí, entiendo perfecto. Bueno, entonces, como también la justicia tiene un criterio de selectividad muy particular, el imputado principal en esa causa fue Julio Devido, cuando la UNIRREN estaba integrada por el ministro de Planificación y el ministro de Economía, por entonces el doctor Roberto Labaña. El doctor Labaña, por supuesto, nunca fue molestado, ni imputado, ni nada que se le parezca, pero sí Julio Devido y el escribano Simeonov, que era el director ejecutivo de la UNIRREN. Nosotros, por supuesto, en la causa citamos al doctor Labaña,
que como es un hombre serio, correcto y no miente, se presentó y dijo que efectivamente en el marco de la UNIREM, él y el ministro Devido, y junto al director ejecutivo, habían estado analizando el expediente de TVA. Él relató perfectamente los trámites de seguimiento de los subsidios, los trámites vinculados a las aplicaciones de multa y explicó también los motivos por los que no se llegó a un acuerdo con TVA. ¿Está? Las decisiones después son políticas y se rescinden los contratos o no, pero se llegó a una instancia en el proceso de renegociación del contrato. Con ese panorama general y con la explicación del doctor Labaña, no quedaba más que absolver a Devido, pero no lo podían absolver. Entonces, lo que hicieron fue sacar a Simeonov del juicio directamente. No se llama sobreseer en este momento que tengo tanta, pero nunca me olvido cómo se llama. Pero es absolver o condenar. Bueno, entonces a Simeonov lo absuelven del estrago, que es el accidente, a Devido lo absuelven del estrago, que es el accidente, con lo cual él no mató a nadie, como están diciendo Clarín, Nación y TN todo el tiempo, con distintas personas que van a ser entrevistadas a esos medios, ¿no? Fueron absueltos los dos del estrago. Y entonces dijeron, ¿cómo podemos condenar a Devido? Y entonces lo que inventaron fue que Devido era partícipe necesario de administración desleal por omisión. ¿Qué omitió Devido? Omitió controlar, según ellos. ¿Qué omitió controlar Devido? Dos cosas. Primero, la contabilidad de Cometrans, que es una empresa vinculada al grupo TVA, pero que nunca tuvo ninguna relación contractual, ni comercial, ni concesional con el Estado, y menos con el Ministerio de Planificación Federal. Y segundo, inventaron, primero voy a relatarle qué significa esto, ¿no? En términos burdos para que todos lo entendamos. Significa que si Devido por omisión no controló a Cometrans, lo que tendría que haber hecho es haber golpeado la puerta de Cometrans y haber dicho, permiso, vengo a mirar los libros contables. Muy bien, ¿usted quién es? Soy el ministro Devido. Muy bien, ¿cuál es su profesión? Arquitecto. Bueno, váyase, porque acá no se la damos ni a los contadores ni a los auditores, no se la vamos a dar a un ministro. Te lo gráfico así de burdo, para que se entienda cómo Devido no podía nunca ir a controlar la contabilidad de Cometrans, y no era nadie en relación a Cometrans, ¿sí? Y lo segundo que se les ocurrió inventar como argumentación jurídica para condenarlo, porque parece que en este país la única, además de los letrados que están directamente involucrados en las causas, la única estúpida que lee 1500 hojas de sentencia soy yo. Bueno, en esta sentencia se les ocurrió poner que el segundo acto de omisión es no haber tenido mecanismos de compliance en el Ministerio de Planificación Federal. Lamentablemente tienen la desgracia de que yo trabajo en temas de responsabilidad social, organicé 3 congresos. Hasta el 2017 nunca se había utilizado en la Argentina el concepto ni la palabra compliance. Nunca, 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 nunca. La compliance empezó como concepto cuando Macri empezó con la responsabilidad penal de las empresas privadas, seguramente para encubrirlas, ¿no? Pero quiero decir, estos 2 omisiones de control le impusieron a Devido 5 años y 8 meses de prisión. 5 años y 8 meses. Cuando los recursos llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte dijo, ¿qué es esta barbaridad? Revisen esta condena. Es una condena por un acto de omisión por administración desleal. ¿Cuánto puede llevar en el cómputo? 3 meses, 1 año, en suspenso, ponele 3 años. Bueno, a los jueces se les ocurrió que Devido tenía que cumplir 4 años de prisión. Lo desgraciado es que esta causa prescribió el 10 de diciembre del 2024. Y cuando una causa prescribe, no se puede hacer nada más en relación a ella. La Corte tenía para resolver o convalidar la condena de 4 años o tramitar la prescripción o hacer las 2 cosas juntas. Primero mirás la prescripción, si está extinguida la causa, es como un medicamento vencido, ¿qué te lo vas a tomar si sabes que no te va a hacer nada? Tenés que resolver la prescripción. Podían haber dicho, como era la última instancia, no aceptamos la prescripción y por 280, que así fue, que quede firme la condena y lo metan en cana. Pero no lo hicieron.
no se encontraron los dos expedientes en la Corte, no resolvieron la prescripción, solo plantearon el 280 en relación a esta nueva condena de 4 años que habían revisado. Y entonces, ¿qué pasaba? Inmediatamente, juez de ejecución debido en cana. Bueno, lo citaron para el jueves pasado, 13, y así fue que pasó todo esto. Bien, tenés muy presente cada centímetro del expediente y tiene mucho valor para quienes, por supuesto, lo leemos de cruzado o lo miramos por arriba. En resumen, en tu impresión entonces, tanto la decisión última de la Corte como la decisión original de la imputación con esto que vos calificabas de un invento jurídico que era aplicar algo que en términos vulgares se conoce como la doctrina de no podía no saber, algo así, digamos, ¿no? Sí, no podía no saber, no podía no conocer, no podía no... Sí, se le aplica la doctrina de no podía no saber, que es una doctrina por la cual se lo metió preso originalmente también, ¿no? La doctrina Irursum. Sí, es como la doctrina Irursum que armaron para él también. Debido el poderoso debido, que como ese además está el presidente de Comisión de Energía de la Cámara y toda la historia, y hay que desaforarlo, echarlo, anularlo, esconderlo. Lo que vos contás es una historia de persecución, ¿no? Básicamente es una historia de persecución personalizada. La persecución personalizada, esta, si quiere, es la pregunta que complementa la anterior. La persecución personalizada que vos describís con lujo de detalle jurídico, digamos, ¿tiene origen político? ¿Tiene origen de vendetta estructural? Es decir, es el poder permanente advirtiéndole a los funcionarios lo que pueda ocurrir si es que no se alinean con sus intereses o pisan algún callo, como efectivamente hizo Debido durante su gestión. Sin ir más lejos, el tendido de fibra óptica pisaba un callo muy importante, que era el callo del Grupo Clarín, ¿no? Entre otras cosas. ¿Pensás que esa persecución personalizada, que todavía se aplica en los medios del sistema, por ejemplo, además de en las instancias jurídicas, tiene fines correctivos, disciplinadores, tiene intenciones políticas que trascienden a Debido y van sobre la estigmatización del peronismo, como suele hacer, por ejemplo, el gobierno? ¿Es una mezcla de todo esto? ¿Qué impresión tenés? Que vos también tenés una mirada política de las cosas, naturalmente has militado toda tu vida también. Sí, creo que es claramente ese combo que vos también estás explicando, ¿no? Y aparte que se va construyendo de a poco y cada vez con mayor grado de perversión, porque Julio se ha comido muchísimas tapas de los diarios, de las empresas comerciales monopólicas de este país que lo han seguido. Indudablemente entiendo también que ha pisado muchos callos y muchos intereses en el medio, porque lo que buscaba era un interés superior del Estado y para eso trabajaba y trabajó toda su vida. Entiendo también que esto se aprovechó porque nosotros sabemos que la mayor extorsión siempre viene del lado del periodismo concentrado en forma de empresas, ¿no? Entonces, quien no responde a esa lógica, naturalmente tiene que corromperse para poder tapar bocas, ¿está? Entonces, yo creo que algunos son ajenos y otros son propios. Si no, no justifico, ni entiendo, ni comprendo el silencio cómplice del año 2017. Indudablemente también Julio era muy cercano a Néstor Kirchner, era tan ejecutivo como él y había que sacarlo de la cancha. También quiero agradecer y reconocer, porque creo que muchos de ellos, sabiéndose también peronistas, sabiéndose que habían cometido un error, están buscando de reivindicarse en este momento. La movilización que hubo ayer a mediodía en Ezeiza da claras muestras de que muchos de ellos se han dado cuenta que no se puede sacar los pies del plato para salvarse solo. Por quien no lo sabe, ayer hubo una manifestación frente a Ezeiza donde hay personajes muy, muy cercanos a Cristina, que entiendo que fue también destinataria de tu reproche, ¿no? Sí, claramente. Había personas, no sé, estaba Parrilli, estaba Juliana de Tulio, personas que son indubitablemente cristinistas, digamos, ¿no? En este momento. Y eso es lo que vos valorás particularmente, que ese sector político al que en algún momento acusaste de abandonar, ha debido, ayer hubiese estado. Sí, agradezco que hayan reaccionado y agradezco que se hayan dado cuenta. Primero, que nadie se salva solo aliándose con el enemigo nunca. Y segundo, que
que efectivamente cometieron un error al desaforar a Julio, al abandonarlo, al estigmatizarlo, porque en algún momento yo dije sacaron el tapón de la bañadera y ahora van por ella y es lo que estamos lamentablemente viviendo, ¿no? Lali, gracias por esta comunicación, ha sido muy amable y por supuesto a disposición para comunicar lo que, como el viernes, te preocupe en relación al estado de salud de Julio de Vida. Gracias, muchísimas gracias, Adrián, Saludo y a todo grande. el equipo del Destape, que yo los escucho. Gracias, gracias. Alessandra Lali Minichelli es esposa de Julio De Vido. Queríamos hablar con ella, primero porque es un testimonio súper contundente respecto